En una zona montañosa, paseaba felizmente una oveja salvaje con sus corderos, cuando de entre algunos arbustos escucharon un extraño sonido. La curiosidad llevó a la mamá oveja a revisar qué era lo que ahí se escondía. Al final de cuentas, era un arbusto sumamente pequeño, nada peligroso podría ocultarse ahí. Sin embargo, cuando desplazó el follaje, se llevó un gran susto, pero no por lo que vio, sino por lo que implicaba. Ahí había un diminuto cachorro de lobo. Ella gritó a sus crías que se alejaran, mientras ella se disponía a hacer lo mismo, advirtiendo que en cualquier momento podría regresar la madre de aquel lobo, pero unas palabras la detuvieron. «Estoy más que seguro que su madre no va a regresar. Bah, qué triste historia, qué triste historia». Esas palabras provenían de un pájaro carpintero que había presenciado todo lo ocurrido. El ave les platicó que en un asentamiento alejado, los humanos se cansaron del constante peligro que representaban los lobos, así que ahuyentaron a muchos de ellos y cazaron a otros. Algunos los persiguieron incluso hasta lugares tan remotos como ese. También les explicó que la loba intentó esconder a su cría en esos arbustos, mientras trataba de distraer a los cazadores. Sin embargo, no le fue posible. Por eso estaba tan seguro de que no volvería. El temor de la oveja se difuminó por completo y se sentía aliviada de no correr mayor riesgo. Sin embargo, ahora la invadía la tristeza. No podía dejar ahí a esa criatura. Y aunque sabía a la perfección lo peligroso que era aquello en lo que estaba pensando hacer, pesó más en ella el pensar que si algún día le pasara algo malo, desearía que alguien se apiadara de sus hijos, por lo que decidió adoptarlo. Rápidamente se encariñó de aquel lobezno como si fuera uno más de sus corderos. Lo mismo hicieron el resto de sus hijos. Temía no poder alimentarlo, pero preguntando por la montaña se enteró de que cuando los lobos no tienen presas, pueden sobrevivir comiendo insectos y algunos frutos, por lo que desde pequeño le enseñó a comer así. También tenía miedo de estar criando a alguien que terminaría convirtiéndola en su cena. Sin embargo, si algo es importante para los lobos es la familia, y ahora ellos eran su manada. Muchas de las cosas que le atemorizaban al principio al final no fueron mayor problema. Sin embargo, el verdadero problema no tuvo nada que ver con el instinto o con su naturaleza, sino con la educación. La oveja siempre tuvo mucha lástima por el lobezno, lamentaba que hubiese perdido a su madre y por si fuera poco muchos animales se burlaban de él, por la familia que tenía y por ser diferente. La madre adoptiva tomó una postura muy protectora. Aunque amaba a todos sus hijos por igual, era evidente que a él lo protegía más. Al principio el lobezno se sentía muy triste y solo encontraba refugio en su familia, especialmente en su mamá. Sin embargo, cuando fue creciendo, mientras su cuerpo se volvía más grande y fuerte y sus colmillos más afilados y resistentes, él empezó a ser un poco agresivo, sobre todo con los que no pertenecían a su familia, pues a ellos los amaba y los defendía por sobre todas las cosas, aunque sí que empezaba a ser un poco controlador con sus hermanos. Sin embargo, la mamá les hacía entender que su hermano adoptivo había sufrido mucho y todos tenían que ser comprensivos con él. Mientras pasaba el tiempo, la actitud del lobo no hacía más que empeorar, incluso hacia su propia familia. Nunca pensó en alimentarse de ellos ni nada por el estilo. Sin embargo, comenzó a ser controlador. Amenazaba con enojarse cuando las cosas no se hacían de la forma que él quería. Sacaba sus colmillos para aterrar a quien fuese que no le complaciera, y esto ya no era solo con sus hermanos. Ya lo hacía también con la propia oveja. Aún así, la maternidad puede llegar a cegar, pues ella seguía pidiendo tolerancia hacia su hijo el lobo, reiterando su difícil pasado y aunando que era parte de su naturaleza. Por lo tanto, invitaba a todos a tenerle paciencia y aceptarlo tal y como era. La mala actitud escaló hasta un punto en el que, en una discusión con una de sus hermanas ovejas, al ver que se negaba a obedecerlo, pues ella consideraba que al final de cuentas eran iguales y que no se iba a dejar intimidar, perdió el control. No fue nada letal, ni siquiera realmente grave, pero esos colmillos pueden lastimar bastante. Y además, la verdadera gravedad no radica en la profundidad de la herida, sino en la simple agresión. En ese momento la madre abrió los ojos y con todo el dolor de su corazón le exigió que se alejara. Él se alejó muy molesto, pero habiendo recobrado el control para no lastimar a nadie más. Cuando la furia se dispersó, le quedó un enorme arrepentimiento. No podía creer lo que había hecho. Estaba honestamente arrepentido, por lo que al día siguiente regresó pidiendo perdón de corazón, a lo que la madre y los hermanos solamente respondieron: todos merecemos una segunda oportunidad.
El lobo estaba feliz. Los primeros días fue un encanto con todos. Sin embargo, después de 7 días, volvió a intentar dominar y controlar a uno de sus hermanos. No fue nada grave, ni siquiera inusual. Sin embargo, en ese preciso momento, la madre le pidió que se fuera, pues no iba a tolerar más ese comportamiento, ya que no quería que al hacerlo volviera a escalar incluso a consecuencias más grandes de lo que había pasado el día anterior. El lobo trató de justificarse, pero ella había tomado una decisión. A él no le quedó más que retirarse, pero ahora lo hacía muy molesto e indignado. Se sentía la víctima, consideraba que lo que hizo no había sido para tanto. Pensaba que su familia no lo aceptaba y por eso estaban actuando así. Sentía mucho resentimiento hacia ellos y se dijo que no los necesitaba. Ese tiempo fue muy difícil. Se sentía muy solo, extrañaba a su familia, tanto que en una ocasión se topó con una manada de lobos. Ellos eran como él y él era como ellos. Estaba seguro que por fin había encontrado a su verdadera familia, quienes sí lo aceptarían. Se acercó, les platicó su historia y con reticencia ellos lo aceptaron. Sin embargo, la ilusión le duró muy poco, pues ahora estaba en la base del tótem. Era el último que comía y el que menos opinión tenía. En un momento sí que se quiso imponer como estaba acostumbrado, pero el macho alfa no tardó en recordarle cuál era su lugar, y que si el joven se creía muy agresivo, el alfa podía hacerlo 10 veces más y sin pensarlo lo expulsarían, no sin antes darle una buena lección. El breve tiempo que pasó con los otros lobos le hizo valorar lo que tenía, pero sobre todo le hizo darse cuenta que su verdadera familia era con la que se crió. También entendió que no había excusas para justificar sus acciones, pues su error no fue solo la gota que derramó aquel vaso, sino todas sus actitudes previas que lo llenaron. Regresó una vez más con su madre y sus hermanos pidiendo perdón de corazón, a lo que la madre y los hermanos solamente respondieron: todos merecemos una segunda oportunidad, y ya te la hemos dado. No la valoraste y ya no la tienes. Lo sentimos. El corazón del lobo se quebró. Estaba cabizbajo mientras todos se marchaban y le daban la espalda, cuando una voz le hizo levantar la mirada. Era la oveja madre. Te queremos y te hemos extrañado mucho, pero no te podemos dar otra oportunidad. Aún así, si lo deseas, estás dispuesto a tratarnos con respeto, puedes visitarnos de vez en cuando. A nosotros también nos da gusto saber que te encuentras bien. Esas palabras fueron una chispa de esperanza en el canino. Respetó la decisión de su familia y solo los visitaba de vez en cuando, sabiendo que esa ya no era su casa. Poco a poco se fue ganando una vez más la confianza de sus seres queridos, y no hablo de días, ni semanas, ni siquiera meses. Se tardó mucho más en recuperar lo que rompió para volver a formar parte de esa familia, pero al final lo logró. Con la diferencia de que ahora ya no se iba a arriesgar a cometer una tontería que derrumbara lo que tantísimo esfuerzo y dolor le costó reparar. En una ocasión, cuando ya tenía varios meses de vuelta con su verdadera familia, mientras miraba la luna y casi todos estaban dormidos, casi todos, menos su madre, el lobo sintió algo en su corazón que le obligó a decir: gracias, mamá. No solo por aceptarme de nuevo, sino por ayudarme a valorar y respetar a mis seres queridos. Ahora me siento mucho mejor. Cuando era agresivo, sentía una rabia que me quemaba y creía que tenía derecho de desquitarme con los demás. Pero ustedes me hicieron ver lo equivocado que estaba, y todas las noches le agradezco a la luna porque nada grave le pasó a mi hermana y porque pude recuperarlos. La oveja se acercó y con cariño le respondió: al contrario, hijo, discúlpame tú a mí, pues por querer creer que amor significa aceptar la agresividad, te hice creer que estaba bien actuar como lo hacías. Te hice creer que tenías derecho de desquitarte con los demás pensando que ellos solo debían aceptar. Por eso, perdóname por haberte hecho ese mal. Ninguno dijo nada más, y solo siguieron contemplando el cielo nocturno, pues todo había quedado más que entendido y perdonado de ambas partes. Culpaba a su madre de su mala vida hasta que se escuchó un estruendoso azote por toda la casa. Era el sonido que hizo la puerta de la habitación de María al ser golpeada con toda la fuerza de la muchacha. Acababa de tener una acalorada discusión con su madre. Se tiró boca abajo sobre la cama con la cara enterrada entre las almohadas y sábanas que se empezaron a mojar de tantas lágrimas que derramaba. Ya no soportaba a su madre.
Solo sabía reclamarle por no ser un estudiante modelo y por no ayudar en casa. Pero qué tonta y mala es mi madre, pensaba Mari. Solo sabe quejarse de mí, pero no se da cuenta que todo es su culpa. Ella me ha orillado a todo lo malo que soy y hago. Cuando era niña nunca jugó conmigo, nunca me dio un abrazo, siempre estaba ocupada trabajando y cuando yo necesitaba que me ayudara no estaba para mí. Se divorció de mi padre cuando tenía solamente 3 años sin importarle lo que yo opinara y lo mucho que me dolió no volverlo a ver nunca más. Ella no sabe el daño que me ha hecho al dejarme sin padre y sin madre porque nunca lo supo ser. Y ahora que tengo 19 años quiere venir a educarme y controlarme, pero ¿quién se ha creído? Mari lloró y pensó hasta perder la noción del tiempo. De la nada un impulso la hizo levantarse de la cama, se limpió la cara, se maquilló, se puso su mejor ropa y a escondidas tomó el carro de su madre y salió a divertirse. Estuvo toda la noche en fiestas y bares, haciendo lo que todas las personas desdichadas hacen para intentar adormecer sus mentes y su dolor, pero que al final solo les causa más penas. Faltaba poco para que amaneciera. Mari manejaba de regreso a su casa pensando en lo preocupada y enojada que estaría su madre. Eso la hacía sentir satisfecha. Sin embargo, sus sentidos estaban entumecidos, parecía como si la carretera se moviera y cambiara de forma, y como si sus manos se retrasaran al momento de responder a sus órdenes. No supo bien qué pasó, solo sintió un fuerte impacto y todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, frente a ella estaba el auto de su madre destrozado, una ambulancia y unos paramédicos colocando una sábana blanca sobre el rostro de una chica de 19 años. Mari no podía creer lo que pasaba. Estaba en shock, hasta que escuchó una voz detrás de ella diciendo: «Aún tenías mucho que hacer, pero tus decisiones han determinado que tu camino termine aquí. Ven conmigo, este ya no es tu lugar». La chica se dio la vuelta y se dio cuenta que esas palabras fueron pronunciadas por una figura oscura. Mari no sabía si eso era una sombra o una persona cubierta con la tela más negra del mundo, pero tampoco le importaba descubrirlo, solo quería otra oportunidad, por lo que exclamó: «¿Pero de qué hablas? ¿Cómo que mis decisiones? Todo esto es culpa de esa mujer que no supo ser mi madre, y ahora yo soy quien tiene que pagar los platos rotos. Ve con ella es quien tiene que pagar por sus errores, no yo». Mari empezó a explicar al ser todo el daño que su madre le había hecho y cómo esto solo era el resultado de dicho daño. «Está bien, comprobemos todo eso que dices», dijo aquella presencia. Después, un humo negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor los cubrió a los dos. Después de unos instantes se disipó y estaban en el hogar donde había nacido Mari. Tenía pocos recuerdos de él, pues lo abandonó cuando tendría poco más de 4 años, pero lo recordaba muy bien. En ese lugar estaba una mujer y un hombre discutiendo. Ella acababa de descubrir que él, su esposo, tenía otra familia, con hijos mayores. El hombre le explicó con gritos y amenazas que no abandonaría a su primer familia, que esa mujer y la hija que había tenido con ella no habían sido más que un desliz, algo sin importancia comparado con los años que tenía con su otra mujer e hijos. Él se escudó diciendo que en un principio había intentado tener presencia en ambos hogares, pero ahora que ya se sabía todo tenía que elegir con quién quedarse y de quién alejarse para siempre, y su decisión estaba tomada. Las nubes negras los volvieron a envolver. Ahora se encontraban en la casa actual de Mari, pero era totalmente diferente. Era como cuando ella tenía 7 u 8 años, y ahí estaba la mujer de la escena pasada, pero un poco mayor, demacrada y delgada, pero sin dejar de trabajar con su máquina de coser. Se decía a sí misma en voz baja: «No importa lo que tenga que trabajar, voy a sacar adelante a mi hija, voy a darle una educación, voy a pagar las deudas descomunales que me dejó su padre y sobre todas las cosas, no voy a dejar que su corazón se llene de odio, ni aunque sea en contra de aquel ingrato que nos abandonó». La garganta de Mari se cerró. Esta era una parte de su vida que nunca había conocido, pues esa mujer era su madre, y nunca le comentó nada de esto para no herirla. «Entonces, todo esto no fue culpa de mi mamá, sino del desgraciado que nos abandonó». El ser asintió con la cabeza. «Pues esto me da aún más la razón. Yo no puedo pagar por los errores de un poco hombre como él.
Llévatelo a él. Él es el culpable, no yo, ni siquiera mi madre. Sin decir nada, la negrura volvió a ser convocada y en esta ocasión fueron llevados a una casa muy elegante, con muebles que hoy en día estarían muy pasados de moda, pero ahí parecían nuevos. Un enorme televisor en blanco y negro adornaba el centro de la sala. Alrededor de ella había una familia riendo mientras probaban comida deliciosa, pero a lo lejos se escuchaba un sollozo. Mary lo siguió y la llevó a la cocina, donde se encontraba un niño solo, dolorosamente delgado, llorando tal vez de tristeza, tal vez de hambre. Y del otro lado de la puerta de la cocina escuchó a un par de empleadas domésticas hablando. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué llora tanto? Es Nachito. No metas tus narices donde no te llaman. Pero bueno, si vas a trabajar aquí más vale que sepas qué es lo que está pasando. Él es el primer hijo de la señora Alvarado. Así es, la esposa del dueño. A lo que tengo entendido, ella salió con su chistecito cuando apenas era una muchachilla, pero no le quisieron responder. Cuando el señor de la casa la conoció, ella ya tenía a su chilpayate, y aún así la aceptó y se casó con ella como Dios manda. Y mira que eso no lo hace cualquiera. Pero el señor es bueno, pero no tarugo. Así que el niño no puede vivir como sus hijos de sangre, ni tener el mismo trato, ni comer lo mismo. Así que mejor déjalo ahí, llorando, si no quieres meterte en problemas con el patrón. Mary prácticamente no sabía nada de su padre, solamente su nombre, que era Ignacio Alvarado. Mary sentía una gran tristeza por ese niño, quería abrazarlo y protegerlo, y ahora que entendía que ese pobre niño crecería para ser su padre, dijo: «Esto no es justo, todo por culpa de ese hombre desalmado y de mi abuela por no defender a su hijo. Ellos son quienes deben de pagar, porque yo y mi familia tenemos que sufrir por culpa de ellos». Así fueron el espectro y la chica, viajando atrás en el tiempo, buscando al culpable de su desgracia, pero siempre se encontraban con lo mismo, que aquel que hizo daño fue lastimado igual o peor en el pasado, y a veces no solo por una persona, sino por muchas, o a veces por instituciones o grupos. «Esto es un cuento de nunca acabar», protestó Mary. «¿Por fin lo entiendes?», respondió el ser. «El sufrimiento es una cadena interminable de daños, en el cual buscar quien la inició es lo peor que pueden hacer, pues la libertad de esa cadena no está en quien la inició, sino en quien está dispuesto a por fin romperla». Todo alrededor de Mary empezó a desaparecer en la negrura, mientras escuchaba su nombre, primero muy tenue y cada vez con un mayor volumen. Abrió los ojos y era su madre con una taza de chocolate caliente y malvaviscos en ella, igual que como cuando de niña Mary estaba triste y su madre trataba de consolarla con su bebida favorita. La chica abrazó a su madre con fuerza, pues aunque todo había sido un sueño, el mensaje era muy cierto. Es por eso que se dispuso a romper esa cadena de rencor y resentimiento en lugar de perpetuarla con la excusa de los errores que otros cometieron. Al poco tiempo, se enteró que, en efecto, su padre tenía otra familia y más cosas que le hicieron pensar que tal vez eso no había sido un simple sueño. Pero de lo que estaba segura y nunca olvidó fue que lo importante no es quién empieza un problema, sino quién está dispuesto a terminarlo. Rosas para una madre. Era Día de las Madres y Sander se había levantado bastante entusiasmado, pues sería un gran día para él. Era un hombre de 35 años que provenía de un humilde pueblo, pero que se había esforzado bastante por ir ascendiendo dentro de la empresa donde ya tenía laborando más de 15 años. Sin embargo, la suerte también había jugado un papel importante en su progreso laboral, pues hacía apenas unos meses el destino lo había llevado a conocer a una de las hijas del dueño de la empresa. De inmediato hubo buena química entre ellos y ni tardo ni perezoso, Sander comenzó una relación de noviazgo con ella. Por eso ese Día de las Madres era una oportunidad de oro para el hombre, pues por fin conocería a la familia de su novia y a muchas personas importantes con las que si lograba congeniar, seguramente le asegurarían un futuro económico mucho más brillante. Sander ya estaba arreglado y vestido para impresionar cuando recordó
que no había comprado absolutamente nada para su madre. La emoción causada por la oportunidad de oro que tenía enfrente le había hecho olvidar que el Día de las Madres también era para celebrar a su propia madre. Por suerte, aún era bastante temprano, por lo que corrió a una elegante florería y pidió que le enviaran un enorme ramo de rosas a su mamá. Como era de esperarse por la fecha, las flores estaban carísimas y ni hablar del servicio de entrega, para el cual apenas había suficientes repartidores, sobre todo tomando en cuenta que su madre vivía en un pueblo que estaba a hora y media de la ciudad. Todo esto tenía sin cuidado al hombre, quien ofreció pagar el triple del precio habitual con tal de zafarse de ese compromiso y con tal de poder pasar el Día de las Madres con su familia política sin sentir remordimiento. Lo que parecía imposible, se hizo posible gracias a Don Dinero, por lo que Sander salió de la tienda mucho más tranquilo después de haber lavado su conciencia con flores y dinero. Cuando se disponía a subir a su automóvil, no pudo evitar percatarse de una niña que lloraba desconsolada afuera de la tienda de flores. Una parte de él quiso ignorarla y seguir adelante como si nada. Sin embargo, su buena educación y conciencia terminaron venciendo a su ambición, por lo que se acercó a la pequeña, que tendría entre 10 y 12 años, para preguntarle qué era lo que le pasaba. Es que es el Día de las Madres y yo quería comprarle una flor a mi mami, pero están demasiado caras y no me alcanza el dinero. Por más que lo intentó, Sander no podía simplemente deshacerse de la conciencia que su madre le había inculcado desde pequeño, por lo que no pudo quedarse con los brazos cruzados cuando podía hacer algo por esa niña. Así que se ofreció a comprarle un ramo de flores a la pequeña, para que pudiera regalárselo a su madre. La chica agradeció el gesto, pero le pidió al hombre que solo le completara lo que le hacía falta para comprar la rosa que tenía en mente regalarle. Esa actitud desinteresada conmovió aún más al hombre, por lo que aceptó y juntos entraron a la florería para conseguir la rosa más linda de todas. El rostro de agradecimiento de la pequeña llenó el corazón de Sander con una sensación de alegría que hacía muchos años no experimentaba, lo que le hizo olvidarse de sus planes por un instante, por lo que se ofreció a acompañar a la niña con la finalidad de felicitar a su madre por los buenos sentimientos que había inculcado en la pequeña. Ella aceptó y juntos caminaron hacia donde la mamá de la niña, pues no estaba tan lejos, además de que Sander le explicó a la pequeña la importancia de no subirse a coches desconocidos y que mejor que enseñar con el ejemplo. El hombre se sorprendió bastante cuando giraron para entrar a un cementerio. Una lágrima corrió por su mejilla cuando la niña colocó la rosa sobre una tumba. De inmediato invadió su mente la imagen de su propia madre y pensó en cómo se sentiría si estuviera en el lugar de la pequeña, quien nunca más podrá pasar un Día de las Madres con la mujer que le dio la vida. Sander regresó a la tienda de flores y canceló el servicio de entrega. Tomó el ramo de flores y manejó por más de hora y media para entregarlas personalmente, pues entendió lo que realmente era importante para él. Carta de Dios para las madres. A ti te he elegido para aportar los dones más valiosos, el don de dar vida, el don de criar y el don de amar. Nada de lo que hago es casualidad, accidente ni error. Si decidí bendecirte con esas gracias es porque así debía ser. Sé que tienes la fuerza para hacer frente a los obstáculos que la vida te ponga, aunque en ocasiones te sientas decaída, como si ya no pudieras más. Recuerda que estoy a tu lado y sé que cada caída es solo una promesa de que te levantarás más alto, pues con una sola mirada de esa pequeña criatura que depende de ti es suficiente para afrontar cualquier tempestad, porque tu corazón está hecho así, para amar de la forma que yo los amo a ustedes. Sé que en ocasiones te puedes decepcionar cuando tus hijos te desobedecen e ignoran las advertencias que tú les haces por su bien. Cuando trabajas y te esfuerzas, pero parece que nadie lo reconoce. Sin embargo, eso no significa que todo lo bueno que haces por tu familia caiga en saco roto. En el mundo hay semillas que se deben regar y cuidar por mucho tiempo, sin ver frutos, pero al final de cuentas, siempre cosecharás lo que sembraste. Cada muestra de amor, cada cuidado
cada lágrima y cada esfuerzo que haces tú, madre, se verá recompensado, pues estás sembrando en tus retoños amor y valores. Y aunque muchas veces no te lo expresan abiertamente, no es porque no exista amor y agradecimiento en su interior hacia ti. Simplemente es porque sus obstáculos personales se los impiden, obstáculos que ellos mismos deberán aprender a superar. Así que nunca olvides que todo el amor que das es apreciado infinitamente por tus hijos, por el mundo y por mí. Sé que cargas en tu interior heridas del pasado, personas que te han lastimado y que incluso te pudieron haber dejado cicatrices de miedo, inseguridad, dolor, rencor, cicatrices que en ocasiones te llevan a cometer errores, pero recuerda que si te he elegido para dar y mantener la vida, no solo fue por tus luces, también por tus sombras. No te elegí por ser perfecta, pues tal ser humano no existe. Te elegí porque puedes ser mejor cada día, porque el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos no es el de nunca equivocarte o el de siempre tener la razón, pues esas son actitudes sostenidas por la vanidad y la soberbia. El mejor ejemplo que les puedes dar es el de reconocer los errores y aceptarlos como una oportunidad de ser mejor cada día. Así que, si has cometido errores al criar a tus pequeños, líbrate de culpas, mismas que no te ayudarán en nada, e identifica cómo puedes mejorar. Si tus hijos están cargando con tus errores del pasado, también líbrate de esas culpas, ya que solamente sirven para lastimarte. Pues de la misma forma que tus padres cometieron errores, tú los cometerás. Y de la misma forma que tú debes tomar los errores de tus padres para crecer y ser mejor persona, tus hijos tomarán tus errores para crecer y ser mejores personas. Crecimiento que nunca podrían experimentar con una imposible madre perfecta. Por todo eso y más, eres un ser tan especial que se gana y se merece el amor, respeto y gratitud de todos los que te rodean, pues tuyo es el trabajo más importante de todo el mundo, ya que en tu vientre y en tus manos radica el futuro de este planeta. Pero lo más bello de todo es que tu corazón es tan grande, tan puro, que aunque te mereces toda la apreciación y agradecimiento del universo, la mejor recompensa para ti es una sonrisa de tus hijos, y por ese amor tan puro que solo tú puedes dar, es que te escogí para ser mamá.